Profesora y compañeros, buenas. Voy a presentarles mi exposición acerca de la natación adaptada. La natación adaptada es un deporte practicado por atletas con discapacidad física, visual e intelectual. Este deporte es regulado directamente por el Comité Paralímpico Internacional y las reglas del deporte están adaptadas a las reglas establecidas de la Federación Internacional de Natación, la FINA. Vamos a hablar sobre la historia de este deporte. La natación competitiva adaptada para hombres con discapacidades comenzó a practicarse en los Juegos de Stoke Mandeville en 1953. 3 años después, integró el programa de los primeros Juegos Paralímpicos celebrados en Roma en 1960, diciendo que para esa edición solo 15 países enviaron equipos de natación por primera vez para esa competencia. Inclusivemente en 1960, o sea, en las mismas Olimpiadas de Roma, se usó la clasificación de 5 grados, ordenando de mayor grado de discapacidad a menor grado, o sea, del 1 al 5. Usaron esas clasificaciones, distinguiendo en cada una de las clases si se trataba de nadadores con lesiones complejas o incompletas, totalizando 10 clases, todas referidas a personas con discapacidades físicas en ese entonces. Ya en 1984, la natación limitada hasta ese momento era para nadadores paralíticos y amputados. Se incluyó también eventos para nadadores ciegos en 1984, y con parálisis cerebral, obviamente también esa fecha. Impulsado por organizaciones que en ese entonces se crearon, como por ejemplo la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, la BISFET, esos son sus siglas, la Asociación Internacional para la Recreación y el Deporte de Personas con Parálisis Cerebral, que sus siglas son la CPISRA. El historiador Steve Valley critica la rigidez y la falta de imaginación de los organizadores de ese entonces, en 1984, aquellos juegos que se celebraron en Nueva York y Stoke Mandeville en ese entonces. Al establecer las competencias de natación separado completamente a los 3 grupos, que después voy a explicar las clasificaciones de esos grupos. En 1994, el Comité Olímpico Internacional comenzó a organizar cada 4 años los campeonatos del mundo de natación adaptada. Y en el 2009, el IPC, o sea, el Comité Olímpico Internacional, organiza un campeonato del mundo de natación exclusivamente para distancia de 25 metros. Obviamente, en la natación se adaptan a las mismas reglas, o sea, de la natación convencional. Vamos a hablar de las clasificaciones. Las clasificaciones de los nadadores son clasificados funcionalmente con el fin de que las competencias se realicen entre personas en condiciones equivalentes. Existen 3 grandes grupos de clasificación, como son las discapacidades físicas, visuales e intelectuales. Obviamente, del 1 al 10 son exclusivamente para las personas con discapacidades físicas. Son para las personas con discapacidades físicas clasificados en 10 grupos numerados, correspondiendo del 1 a quienes tienen mayor grado de discapacidad a quienes tienen menor grado. Las capacidades físicas incluyen una variedad de afecciones muy diversas, desde la pérdida de uno o varios miembros, o por causas congénitas, no por parálisis cerebral o lesiones en la médula espinal, enanismo o discapacidades que impiden el uso de articulaciones. Las categorías del 11 al 3, que son para las personas con discapacidades visuales, son para las personas obviamente que tienen discapacidades visuales que compiten en 3 categorías. Del 11, 12 y 13. La categoría 11 corresponde a los que hayan perdido completamente la visión. La 12 y la 13 corresponden a personas que tienen una severa pérdida de visión, pero no han perdido completamente. Los nadadores de la categoría 11 deben competir con antifaces a fin de evitar que quienes puedan percibir luminosidades que tengan cierta ventaja deportiva. Ese es un punto muy... Y la categoría 14 es con las personas con discapacidades intelectuales, o sea, son las que de repente tienen parálisis cerebral u otras discapacidades. Las categorías son asignadas según el estilo de natación, por la razón por la cual se le asigna una letra a categoría. La S significa swing, o sea, que corresponden a los estilos libre, espalda y mariposa, mientras la letra SB corresponden al estilo pecho y las letras SM corresponden a pruebas perdón,
o estilos combinatorios. Por eso se han percatado que en las, ¿cómo se llaman? Las competiciones como los Paralímpicos o los Panamericanos, no hay, dice, nadador libre categoría S1, SB, esa es la razón por qué tienen esas categorías. Hay reglas específicas en la natación adaptada. Uno, son las plataformas de salida deben tener asideros de la parte frontal y a los costados para impulsarse a la salida. Hay reglas especiales para plataformas de salida dentro del agua en el giro mariposa. Para los nadadores con impedimentos auditivos, la salida debe ser avisada mediante un mecanismo de luz estereoscópica. Los nadadores con impedimentos visuales deben utilizar un asistente que les indique un tanteador aproximado al extremo de la piscina y no pueden ingresar a la piscina con prótesis o dispositivo. Vamos a hablar de los referentes. Vamos a hablar de un referente nacional muy conocido de nadadores de natación nacional adaptada, que es obviamente el gran Jimmy Euler, que es un conocido, que es un nadador peruano conocido que ha tenido muchos logros. Él participó ¿cómo se llama? En los Paralímpicos de Atlanta y de Pekín 2008, obteniendo 5 medallas. Tiene un total de 5 medallas. Tiene oro y plata en Atlanta, oro y plata en Sydney 2000, en Sydney 2000, y 2 bronces en Atenas 2004. Él en el 22 de diciembre del 2000 recibió los laureles deportivos máxima distinción para un deportista peruano tras participar en los Juegos Paralímpicos de Sydney. Es un gran referente de la natación adaptada y obviamente muy laureado es el señor Jimmy Euler. Pero si hablamos de nadadores paralímpicos de renombre, podemos hablar de Trisha Sorb. Esta deportista paralímpica es la más laureada de la historia debido a una discapacidad visual. Ella tiene una discapacidad visual. Compitió en natación adaptada, consiguiendo medallas en 7 ediciones. Entre 1980 y 2004 cosechó 55 medallas, siendo 41 de oro, 9 de plata y 4 de bronce. En Armen en 1980 se adjudicó sus primeros 7 oros. Superaría esa marca 4 años más tarde en Nueva York, sumando otras 10 a su cuenta personal hasta los Juegos de Barcelona en 1992. No se veía en ninguna de las pruebas disputadas, siendo plata en 100 metros mariposa, 400 libre y con 40 años su última participación se llevó el bronce en 100 metros espaldas en Atenas 2004. Y esta ha sido mi exposición acerca de la natación adaptada. Espero que les guste. Gracias.